nomás que pensamos cuando vamos a escribir. Nosotros estamos trabajando, pero uno piensa realmente cuando uno va a escribir el trabajo. La obra de León Croissant es más de 15.000 páginas impresas. Yo creo que ese era Croissant, un tipo perseverante, profundo en el pensamiento, amable. Para mí él era amable, no puedo decir que era exigente. ¿Cuándo y cómo se originaron las plantas y los animales tan diversos que observamos en nuestro planeta Tierra? ¿Cómo se originó el hombre como una especie pensante? Hace aproximadamente 150 años, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace dieron un primer paso para resolver este misterio. Darwin propuso la selección natural como factor fundamental para explicar el origen de las especies. La selección natural sería el resultado de la competencia entre especies y dentro de una misma especie, sobreviviendo el más apto. Croissant pensaba que la selección natural era responsable de algunos cambios que producía las variaciones individuales y las variaciones poblacionales, que era responsable de producir las razas en los animales o las subespecies, digámoslo así, pero que no era la fuerza que producía las especies. O sea que el origen de las especies no estaba en la selección natural. En las especies, él las vinculaba más con una teoría de un italiano también que él no llegó a conocer, sino hasta los años 60, es decir, a través de los libros, Daniele Rosa, que propuso prácticamente la última teoría evolutiva que se llama la teoría de la hologénesis. En casi 150 años, desde que apareció el origen de las especies, la biología está estancada en esa idea. Ha sido más fácil aceptar como definitiva la teoría de Darwin que plantearse preguntas sobre su validez. Croissant se dedicó a leer y analizar profundamente los planteamientos de Charles Darwin y de otros investigadores antes de escribir sobre este tema. Croissant planteó que la Tierra y la vida evolucionan juntos. Fue a mediados del siglo pasado cuando se logró demostrar científicamente que los continentes que hoy observamos en el planeta estuvieron hace millones de años unidos en uno solo. Esto como resultado del movimiento de las placas tectónicas. En su obra más importante, La Pambiogeografía, escrita en Venezuela en 1958, este científico propuso una metodología para investigar las relaciones entre las especies vivientes, vicariantes ya que sustituyeron una especie original, tomando en cuenta la existencia de una especie ancestral y los cambios geográficos ocurridos en el pasado en el lugar donde éstas se encontraron. La pambiogeografía, según Croissant, es una síntesis metodológica para dilucidar el origen de las distribuciones de las plantas, los animales y otros seres vivos, incluyendo los microorganismos, en la Tierra. ¿Qué hizo Croissant? Croissant, acumulando datos sobre distribución, descubrió que las distribuciones no eran al azar. O sea, que no eran aislados, que un colibrí o las especies de colibrí tuvieran tal distribución y que las especies de peces tuvieran una distribución de otra manera en el mundo, vamos a decir, en los continentes. ¿Cómo estaba en boga en ese momento? O sea, se hablaba y se escribía acerca de la dispersión de las formas vivientes. Las tendencias en ese momento en la biología eran las tendencias neodarwinistas, en que se hablaba de un centro de origen de las especies y a partir de ese centro de origen las especies se dispersaban, cada especie de acuerdo a sus necesidades. Él, sobre un mapa, vamos a decir, colocaba los puntos conocidos de la distribución y luego lo unía mediante ciertas líneas. Estos patrones eran comunes para casi todos los seres vivos. León Croissant, por supuesto, cree en la selección natural, pero él dice que la fuerza que lleva a que los organismos vivos evolucionen no es la selección natural, sino que es una causa interna genética. Él la llamaba la ortogénesis. Por supuesto, es posible que haya que retomar estas ideas ahora bajo la óptica de la nueva genética molecular. Eso no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Porque todos los geneticistas moleculares trabajan en base a la biología darwinista.
y no han sido lo suficientemente críticos con el dogma de la selección natural como la fuerza que mueve la evolución. Según la afirmación de Croizat, la biogeografía es sobre todo un método de análisis de los hechos de la distribución de las plantas y de los animales en el mundo entero, vivos o fósiles, con el fin de conocer de manera exacta y objetiva las relaciones del espacio, el tiempo y la forma en el transcurso de la evolución. Empezó a asociar la teoría de la deriva de los continentes, que había sido propuesta en los años 20, pero todavía no muy aceptada porque no habían suficientes pruebas de tipo geológico, con el origen de la distribución de los seres vivos. ¿Cuál fue su conclusión? Su conclusión es que la biogeografía era producto de una serie de eventos globales, que no eran casualidad, sino que todo tenía una causa, y esa causa estaba en que los seres vivos estaban atados a la superficie de la Tierra, que juntos conformaban la biosfera, y que la biosfera era la superficie terrestre y los seres vivos que estaban en ello y que evolucionaban juntos. De allí salió la máxima de la panbiogeografía que dice: la Tierra y la vida evolucionan juntas. Entonces, con esto él puso en tela de juicio las ideas de los científicos más notables de todo el mundo, Europa y Estados Unidos, que veían a los seres vivos moviéndose independientemente de la superficie de la Tierra, como si los continentes o las masas marinas hubiesen sido fijas. Croizat fue condenado al ostracismo deliberadamente por los científicos más famosos del mundo. Croizat, ya para ese momento, producto de su análisis, él había logrado concebir o visualizar que efectivamente la vida, las plantas, los animales y la tierra no podían ser tratados como cosas separadas, ni que la distribución de esos organismos era producto exclusivamente de eventos azarosos, sino que tenía una historia que era compartida por todo el planeta en su totalidad. Retirado de toda otra actividad, a sus 60 años se dedicó exclusivamente al estudio, aplicando su metodología con datos que estuvo tomando en sus cuadernillos que hiciera cuando se encontraba en la Universidad de Harvard. Su extensa obra incluye varios libros y artículos aplicando su método y comparando la morfología y la simetría de grupos de plantas emparentadas para evidenciar las huellas de un ancestro común, con la intención de descubrir el origen de las especies. Él llegó a ver el auge de sus ideas. Él llegó a ver antes de morir cómo sus ideas estaban renaciendo y estaban siendo tomadas en cuenta principalmente por un pequeño grupo de biogeógrafos en Nueva York precisamente, y un grupo un poco más grande de botánicos y biogeógrafos en Nueva Zelanda. Hoy en día hay grupos de estudio de las ideas de Croizat en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Latinoamérica. En Latinoamérica se ha difundido muchísimo más las ideas de Croizat en los últimos 10 años, particularmente por el interés de los biogeógrafos argentinos y mexicanos, y también un poco de participación de algunos venezolanos. Dentro de este nuevo pensamiento biológico, lo que son las ideas tradicionales que el mismo León Croizat criticó de manera muy dura de Darwin, de lo que era inclusive la selección natural de las especies, pues no voy a decir que son descartadas, pero son bastante minimizadas y cobran importancia, o se empieza a vislumbrar la importancia de otros mecanismos biológicos no previamente entendidos, como son, por ejemplo, mecanismos biológicos que hablan de que la principal fuerza evolutiva ya no es la competencia, sino la cooperación, una cooperación que se manifiesta a nivel celular o a nivel intercelular o a nivel de poblaciones o a nivel más macro. Es decir, estamos hablando de un rompimiento conceptual profundo en lo que es el pensamiento biológico.